Hermanos, estamos otra vez nuevamente aquí en nuestro templo para grabar el mensaje de hoy domingo. De veras que es un gusto estar aquí en este templo, aunque no estén ustedes, hermanos, pero como quiera es un gusto estar aquí en esta casa de oración. Antes de iniciar el estudio, quiero ponerme en las manos de Dios, y usted, hermano que está por ahí, hermana que está por ahí, en este momento acompáñeme en la oración. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias porque, Señor, tú escuchas nuestra oración, Padre bendito, y, Señor, te haces presente, Padre celestial, cuando oramos a ti. Señor, en este momento que tomamos este lugar, lo hacemos con mucho respeto, Padre celestial, con temor y temblor, Padre, sabiendo que desde aquí se expone tu palabra, Padre celestial. Y que, Señor, queremos escuchar tu voz, no la voz del humano que está aquí al frente, Padre, que solamente sea un instrumento en tus manos, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, es nuestra petición, Señor, nos guíe en el estudio de tu palabra, y que así de esta manera, Señor, tu palabra sea de mucho provecho para nuestra vida, Señor. Padre, bendíganos en el transcurso de este estudio. Dale vida a tu palabra, Señor, porque solamente así es de provecho para nuestra alma. Señor, gracias por este tiempo que nos das, y, Señor, oramos para que esta situación, Señor, pase rápido y podamos otra vez, Señor, como iglesia, reunirnos, Señor, estar juntos, Padre, porque ese es tu plan, Señor. Padre, gracias por escuchar nuestra oración y gracias por contestar nuestra oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo número 46, me gustaría que allí en su casa donde están, abrieran su Biblia y lo leyéramos juntos. Salmo número 46, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Voy a volver a leer el versículo número 1. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y lo que resalta aquí para mí es lo que es Dios para nosotros en una situación que el salmista pone aquí como tribulaciones. El salmista dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Eso es lo que es Dios, y precisamente en las tribulaciones. Y hoy quiero hablar acerca del versículo número 1 del Salmo número 46. Hay en nuestros días, estamos pasando unos días de veras de mucha angustia, mucho tribulación, podríamos decirlo así, y no nos encontramos nada bien, y necesitamos definitivamente la ayuda del Señor. Y para entrarnos en el tema, yo me gustaría definir precisamente qué es la palabra tribulación. Y la palabra tribulación se define en varias maneras. Uno, es una pena, un disgusto, una aflicción, y que esto tiene la característica de ser muy grande, que padece una persona a causa de una situación. Entonces, la primera cosa que nosotros podemos definir es tribulación como pena, angustia, aflicción muy grande a causa de alguna situación. Otra manera de definir también la palabra tribulación es que es un padecimiento espiritual o moral. Así se define, o un dolor muy intenso que se sufre internamente. Y esto también es a causa de alguna situación. Entonces, uno es una pena, otro es un dolor muy grande, espiritual o moral, que sufren las personas internamente a causa de alguna situación. Y la otra manera de definir también la tribulación es
precisamente una gran carga de angustia que se produce a causa de un evento. Esas son las tres maneras de definir la tribulación. Y quiero llamar la atención, hermanos, a lo siguiente. Cuando la Biblia habla, dice el versículo número 1, dice, auxilio en las tribulaciones. No habla la tribulación, habla de las tribulaciones. Y cuando habla de las tribulaciones está la palabra en plural. Esto quiere decir que nosotros como humanos que somos, no vamos a pasar una sola tribulación, sino que la tribulación son varias las que nosotros vamos a pasar, y estas tribulaciones se presentan a lo largo de nuestra vida. Conforme nuestra vida avanza, vemos situaciones, y muchas situaciones de esas precisamente causan en nosotros una pena, una angustia, causan en nosotros una carga espiritual. Entonces, la Biblia lo maneja muy bien. Tribulaciones no es una sola, son muchas las que vamos a pasar a través en el transcurso de la vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos precisamente en una tribulación? Y lo primeritito que nosotros hacemos es manejarla nosotros mismos de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestros recursos, y tratar de solucionar la situación para aliviar nuestra carga emocional o espiritual, para aliviar nuestra angustia, para aliviar nuestra pena. Entonces, eso es un hecho, hermanos, eso es un hecho, todos sin excepción, todos sin excepción. Cuando entramos en alguna situación que produce tribulación, lo primero que nosotros hacemos es precisamente manejarla de acuerdo a nuestros propios recursos. Y hay algo muy importante que quiero expresarles a ustedes. Cuando nosotros tomamos nuestras tribulaciones y las manejamos de acuerdo a nuestros propios recursos, a veces la solución que nosotros damos al problema que estamos pasando y que nos ocasiona gran carga, no siempre es la adecuada. Y muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones sobre alguna situación que nos está ocasionando la tribulación, entonces es que nos equivocamos. Y la pregunta es, ¿por qué no tomamos buenas decisiones cuando nosotros estamos en tribulación? ¿Por qué muchas veces cuando estamos en tribulación nosotros nos equivocamos? Y déjeme decirle algo que es muy importante y que yo encontré a través del estudio. Hay algo importante que quiero comunicarles. Cuando nosotros nos encontramos en una pena, en una angustia, con una carga espiritual o moral, la primera cosa que yo encontré es que esa carga o esa aflicción o esa angustia no nos deja pensar con claridad las cosas. Esto es lo primeritito que yo encontré. No nos deja pensar con toda la claridad que se debe las cosas. Y esa es una razón por la cual nosotros a veces nos equivocamos al tomar decisiones, porque no tenemos la capacidad de razonar o ver todas las cosas de una situación determinada. Y la otra cosa es que cuando llega una tribulación, cuando llega esa situación que nos ocasiona angustia, dolor, carga moral, quiero decirles que junto con esa situación hay una gran carga sentimental, hay una gran carga emocional. Y si nosotros unimos lo que es el que no pensemos con claridad las cosas, es uno. Y dos, el que la situación nos provoque a nosotros una gran carga emocional. Si unimos estos dos factores de no pensar con claridad y tener una grande carga emocional, entonces cuando nosotros solucionamos los problemas que se nos presentan, no siempre es adecuada la solución que damos.
quiero que veamos un pasaje, está en Mateo capítulo número 27. Mateo capítulo número 27. Voy a leer de el 3 en delante. Dice así: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Okay. ¿Qué estoy leyendo aquí? Dice que Judas Iscariote, el que entregó a Jesucristo, cuando vio todo lo que estaba pasando con Jesús y que estaba ahí en el pretorio y que le estaban golpeando, etcétera, etcétera, entonces dice la palabra de Dios que él vive un momento de, aquí dice la Biblia, de arrepentimiento. Esto, yo los quiero llevar a pensar que esto es una grande carga emocional que produjo precisamente la situación de haber entregado a Jesucristo. Dice, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué leo esta situación? Déjeme decirle lo siguiente. Yo estoy convencido de una cosa. Si Judas, cuando va y arroja las 30 piezas de plata a los sacerdotes, si él hubiera regresado con Jesucristo, si él se hubiera presentado con Jesús y hubiera él confesado su pecado delante de Jesús, yo estoy completamente seguro de que Jesús hubiera perdonado su pecado. Yo lo estoy completamente seguro. Ahora, usted puede decir: hermano, es que eso ya estaba destinado desde no sé qué, desde antes de la fundación del mundo, y por eso dice la Biblia, hay por aquel hombre del cual es entregado Jesucristo, etcétera, etcétera. Es correcto, pero quiero ilustrar esto de lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? Nos metemos en una situación que nos causa una gran carga, ¿ok?, espiritual, una gran carga emocional, no nos deja pensar con claridad, y entonces la solución que Judas está dando aquí es simple y sencillamente: él va y quiere terminar con su dolor, quiere terminar con esa angustia que él tiene, y para terminar con su dolor y angustia, ¿qué es lo que hace? Toma una decisión que es incorrecta, y dice, fue y se ahorcó. Ok, esto que le pasó a Judas, no pensar todo con claridad, tener una grande carga espiritual y moral, es exactamente lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando entramos en estos periodos de angustia, de tensión, de tribulación, como dice la Biblia. Tribulación no solamente es cuando estamos padeciendo por Jesucristo, tribulación es cualquier situación que a nosotros nos marque o nos lleve una carga o una angustia muy fuerte. ¿Cuál es la manera correcta, de acuerdo a lo que el Salmo dice, que nosotros debemos enfrentar nuestras tribulaciones? Y me llama mucho la atención la parte segunda del versículo número 1. Dice así: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si yo estoy en una tribulación, no pienso con claridad las cosas, tengo una grande carga emocional, y eso provoca que las decisiones que yo tome a lo mejor no son las adecuadas. Entonces, ¿cuál es la manera correcta en que yo debo manejar la tribulación? Y la manera correcta en que yo debo manejar la tribulación en la cual yo estoy es precisamente pidiendo ayuda. Y esa ayuda
que nosotros se la vamos a pedir es a Dios. Esa ayuda que yo digo que debemos pedir está marcada por la palabra auxilio. Y aquí la palabra auxilio en el Salmo número 46, versículo número 1, significa dos cosas. Primero, lo primero que significa la palabra auxilio es el hecho de que yo pida ayuda. Eso es lo primero que significa la palabra auxilio. Es el grito con el cual yo pido ayuda porque estoy en una necesidad o porque estoy en un peligro. Eso es la primera cosa que significa la palabra auxilio. Y la segunda cosa que significa la palabra auxilio aquí es precisamente la ayuda que se le da a aquella persona que está de alguna manera necesitando esa ayuda. Entonces, la Biblia dice, nuestro pronto auxilio. Auxilio es que yo pida ayuda. Auxilio es que me den la ayuda. Auxilio es que yo esté gritando que necesito porque estoy en una situación de peligro. Auxilio es que venga alguien y de alguna manera me rescate o me ayude en esa situación de peligro. Entonces, nosotros tenemos que aprender. No podemos llevar nuestras tribulaciones solos. Porque cuando nosotros llevamos las tribulaciones solos y usamos nuestros propios recursos, es muy probable que las decisiones que tomemos no sean las correctas y de alguna manera empeoren mi estado. La manera correcta de tomar precisamente nuestras tribulaciones es primero pidiendo ayuda. Y esto es algo que muchas veces nosotros no lo hacemos. Y no lo hacemos porque nuestra vida o nuestra actitud es muy orgullosa. ¿Okay? Y no queremos que nadie se dé cuenta y no queremos que se sepa nada, etcétera, etcétera. Necesitamos estar conscientes de que es necesario el pedir la ayuda. Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, si ustedes tienen oportunidad ahí en la casa de leerlo, el rey Ezequías, cuando vino el ejército, una de las soluciones que a él se le ocurría era precisamente ir con el rey de Egipto, hacer una alianza para enfrentar precisamente al rey de Siria. Eso fue lo que pensó. Y el rey de Siria le manda a decir, no hombre, eso ni te va a salvar. El hecho de que tú hagas una alianza con el rey de Egipto, eso ni siquiera lo hagas. Estoy contando la historia así muy, muy rápido para que usted lo entienda. Okay. Está en una situación de angustia, está pasando por una tribulación, tiene el ejército de Siria que le va a invadir, viene a invadir, ya se habían llevado a las 10 tribus y ahora está el ejército ahí enfrente porque va a venir por la tribu de Judá y de Benjamín y el rey Ezequías es el rey de esas tribus. Entonces a él lo que dice, lo primero que se le ocurre para solucionar el problema es, bueno, voy y hago una alianza con el rey de Egipto y el rey de Siria le manda a decir, eso no va a funcionar. Después Ezequías hace lo siguiente, que es lo correcto, pide ayuda y le pide ayuda a Dios, a Jehová. Y entonces Jehová le contesta, yo te voy a librar. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, dejando atrás nuestra manera de solucionar las cosas, dejando atrás nuestro orgullo, dejando atrás nuestra altivez y doblar la rodilla y pedirle ayuda. Ahora, cuando yo veo que nosotros pedimos ayuda a Dios, auxilio a Dios,
entonces Él indudablemente viene en nuestra ayuda y nos responde. Y nos responde de dos maneras pero muy buenas, Y la primera manera es que Él, Dios, se transforma en nuestro amparo. Es así lo que dice la Biblia. Dios es nuestro amparo. Y por aquí yo tengo precisamente una definición de lo que es amparo. Y aquí, cuando nosotros hablamos de amparo en este versículo, es precisamente un lugar de protección y cuidado. Sígame por favor. Yo estoy en tribulación, no puedo resolver las cosas, tengo que pedir ayuda. La ayuda viene de parte de Dios y esa ayuda es porque Él para mí se transforma en amparo. Por eso el salmista dice, Dios es nuestro amparo. Y cuando la Biblia dice amparo, quiere decir un lugar de protección y cuidado. Y cuando estamos en un lugar de protección y cuidado, sucede algo maravilloso. ¿Okay? Y eso que sucede es que ya cuando estamos protegidos, ya cuando estamos amparados, ahora sí empezamos a pensar con claridad las cosas. No sé si me expliqué. ¿Okay? Empezamos a pensar con claridad las cosas. Nuestra carga emocional por estar en un momento de angustia, en la tribulación, ahora esa carga emocional baja. Y entonces tenemos la capacidad, cuando estamos al amparo de Dios, de pensar las cosas, de razonar las cosas, de ver las cosas tal y como son. Y a veces cuando nosotros tomamos este tiempo de ver las cosas así, de esta manera, cuando estamos al amparo de Dios, cuando estamos cuidados y protegidos por Dios, ahora es que podemos ver las situaciones muy distintas a como nosotros lo estamos viendo cuando estamos sin el amparo de Dios. No sé si me expliqué, yo creo que sí me expliqué perfectamente. ¿Okay? O que usted sí me entendió. Es totalmente diferente cuando estamos sin Cristo, cuando estamos sin Dios, que cuando estamos al amparo de Dios. ¿Qué pasa cuando yo puedo analizar las cosas? Puedo ya sin una carga fuerte emocional, puedo ver realmente la situación como es. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa conmigo es que yo tomo buenas decisiones. Y buenas decisiones porque estoy al amparo de Dios. Y al estar al amparo de Dios, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros precisamente en nuestras debilidades. ¿Okay? Y el Espíritu Santo a nosotros nos hace pensar como Jesucristo, porque la Biblia dice que nosotros ya no tenemos la mente del mundo, sino ahora tenemos la mente de Jesucristo. Y entonces nosotros pensamos, analizamos y razonamos, ¿okay? Gracias a la ayuda del Espíritu Santo, y ese análisis y ese pensamiento está influido por el Espíritu Santo, y entonces las decisiones que nosotros ahora vamos a tomar al estar al amparo de Dios son precisamente las decisiones más adecuadas, las más correctas, porque están influidas precisamente por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Dios es nuestro amparo. Dice también nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza. Y cuando la Biblia habla aquí de fortaleza, es la fuerza que Dios nos está dando para enfrentar precisamente nuestras tribulaciones. ¿Okay?
No basta con que nosotros pensemos, no basta con que nosotros, nuestra carga emocional se disminuya. Necesitamos de esa fuerza que Dios nos da. Por eso dice la Biblia, y fortaleza. Fortaleza aquí es la fuerza con la que nosotros vamos a enfrentar día a día todas nuestras tribulaciones. ¿Okay? Y cuando nosotros cuando nosotros vemos a Dios como fortaleza, entonces nosotros aquí estamos hablando en un sentido práctico. Entonces, la tribulación no nomás es para que nosotros podamos tomar unas decisiones y que queden en el viento, no. ¿Okay? Cuando dice la Biblia fortaleza, es fuerza que Dios nos da para actuar. Y entonces, la tribulación que nosotros estamos viviendo, no solamente vamos a tomar la decisión, sino vamos a actuar. Y esa actuación que nosotros vamos a tener está precisamente influida por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos así la situación de esta manera, pidiendo ayuda, solicitando ayuda, haciendo un lado nuestro orgullo, cuando nosotros sentimos que la ayuda viene de Dios, cuando nosotros vemos a Dios como un amparo, un lugar seguro, un lugar tranquilo, cuando nosotros tenemos la fuerza para tomar y para enfrentar las situaciones, nuestra vida cambia. Y entonces es una vida que en una tribulación, aunque sea muy grave la situación, nosotros como quiera estamos manteniendo una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque pedimos auxilio y el auxilio llegó. Y entonces es una característica que nosotros vamos a encontrar cuando manejamos la tribulación de esta manera. Entonces entramos en una comunión con Dios y esa comunión con Dios provee serenidad para nuestra vida. ¿Okay? Y esa serenidad es producto de la fe de nosotros en Dios, en Jesucristo, sabiendo, y teniendo la seguridad que Él precisamente tiene el control de todas las cosas. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Cuando manejamos bien, entonces tenemos comunión con Él. Esa comunión con Él provee para nosotros serenidad, seguridad, que esa seguridad viene precisamente por la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y lo que a nosotros nos ayuda también cuando nosotros manejamos las tribulaciones de esta manera, de esta manera, pidiendo ayuda a Dios, solicitando la ayuda de Dios, que Dios se vuelva nuestro amparo y nuestra fortaleza, es que nosotros ponemos las cosas en la dimensión adecuada. Y entonces una tribulación que parece que no tiene solución, una tribulación que parece que es muy grave, una situación que parece que nadie la puede solucionar, cuando nosotros enfrentamos la tribulación con el Señor, ponemos precisamente las cosas en la dimensión adecuada. Y nos vamos a dar cuenta que aunque la situación parezca muy grave, nosotros vamos a estar tranquilos. Por eso dice la Biblia, por lo tanto. ¿Y qué quiere decir por lo tanto? Por todo lo que se ha dicho, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por todo eso, entonces dice, no temeremos. ¿Okay? ¿Por qué no vamos a temer? Porque tenemos precisamente serenidad, porque vemos las cosas en la dimensión que son.
Y dice la Biblia, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes a la mar. Y aquí cuando yo veo este pasaje 2 y 3, vemos que las situaciones que nombra este pasaje son extremadamente graves. Son extremadamente graves. El hecho de que la tierra sea removida de su órbita, mire, déjeme decirle, estuve leyendo por ahí y me dio curiosidad. Y puse ahí en el internet, ¿qué pasaría si la Tierra se detuviera unos segundos? Okay. La Tierra, según lo que estaba leyendo, gira a 1000 y pico de kilómetros, así en círculo. Si la Tierra se detuviera unos segundos nada más, los que estudian esto dicen que todos saldríamos volando hacia el este. O sea, todos nos iríamos volando si solamente la Tierra se detuviera unos segundos. Y esto ocasionaría que los polos que están achatados se hicieran grandes, o sea que ya no se achatara la Tierra, sino que la Tierra se hiciera más esférica. Y que los océanos, se fueran a los extremos. Y sería una catástrofe muy grande si solamente la Tierra se detuviera unos segundos. No temeremos aunque la Tierra sea removida. Por más grave que parezcan las situaciones, por más difíciles que parezca la solución a las tribulaciones, nosotros sabemos que Dios sigue siendo el que nos va a sacar adelante en cada una de nuestras tribulaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es dejar nuestro orgullo, pedir ayuda y estar seguros de que la ayuda siempre va a llegar, porque Dios, cuando nosotros le pedimos ayuda a Jesucristo, Él está presto para ayudarnos. Termino con esto. Hoy estamos viviendo muchas tribulaciones, como iglesia, como familia, como nación, como ciudadanos. Tenemos muchos problemas y todos esos problemas están angustiando nuestra vida. Y estamos metidos en nuestras casas, muchos con temor, y eso es una gran carga emocional. Y no podemos pensar con claridad las cosas. Si tan solo tomáramos algunos momentos o algunos minutos para pedirle la ayuda al Señor, Él está dispuesto a venir y a darnos la ayuda que nosotros necesitamos en la situación actual de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro país, de nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Yo te invito en este día a que tú te pongas en las manos del Señor. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu tribulación, pero lo que sí te quiero decir es que el Señor ahí está para ayudarte. Y no hay situación, por más difícil que parezca, que Dios no pueda solucionar. Ahí está Él. Si tú no eres creyente y tienes problemas y tienes tribulaciones y tienes angustias y tú nunca le has abierto el corazón a Jesús, hoy yo te invito a que lo hagas. Él es el único que puede aliviar tu carga. Entrégale tu corazón. Confiesa a Jesucristo tu pecado. Arrepiéntete. Vuélvete a Él. Entrégale tu vida. Y dile que tú quieres que Él se haga cargo de tu vida y se haga cargo de tus problemas. Y déjame decirte que estoy seguro que Jesucristo va a responder tu oración. Déjame orar. Padre, en esta hora, Señor,
Estoy delante de tu presencia para darte gracias porque, Señor, a pesar de muchas cosas que nosotros estamos viviendo, Señor, muchos problemas, muchas tribulaciones, Padre, estados, Señor, en que aparentemente no hay soluciones, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que si acudimos a ti, que si te pedimos auxilio, Padre Celestial, que si te pedimos la ayuda, Señor, tú estás presto, Señor, porque dice la Biblia que muy pronto, Señor, tú vienes para ayudarnos, Padre Celestial. En esta hora, Señor, yo te ruego por mis hermanos, Padre bendito. Yo no sé, Señor, qué tantas situaciones haya en la vida de cada uno de ellos, Señor. Pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros estamos batallando, Señor, en este tiempo, Padre Celestial, porque las cosas están difíciles y esto abruma nuestra alma, Padre Celestial. Bendito Dios, yo quiero poner, Padre, en tus manos cada situación de mis hermanos, Señor. Cada tribulación que ellos están pasando, Padre bendito, para que tú, Señor, te vuelvas para cada uno de nosotros ese refugio, Padre Celestial, esa fortaleza, Señor, ese amparo, Padre bendito. Y mi Dios, para aquellos, Señor, que aún no te han abierto el corazón, Padre, yo ruego por ellos, Señor, para que ellos puedan tomar una decisión, Señor, y venir a ti, Padre Celestial, y decirte, Señor, que, Padre, ellos también tienen necesidad y entregarle, Señor, entregarte tu vida, su vida a ti, Padre Celestial. Mi Dios, bendíceles, Señor, guárdales, Padre, así como a tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga.